El gran salón resplandecía bajo las lámparas de cristal que colgaban del techo como cascadas de luz dorada. Era el orgullo de la ciudad, un restaurante donde cada detalle respiraba elegancia y tradición. Detrás de ese esplendor estaba Isabela Montalvo, una mujer que había convertido un modesto negocio heredado en un imperio gastronómico. Su nombre se pronunciaba con reverencia en los círculos empresariales. Nadie cuestionaba su autoridad. Nadie se atrevía a mirar más allá de la máscara de hierro que había forjado durante décadas de sacrificio. Entre los empleados que sostenían el pulso del restaurante se encontraba Javier Salinas. No destacaba por alardes ni por ambiciones ruidosas. Su fuerza radicaba en algo más silencioso: la precisión con que memorizaba cada preferencia de los comensales, la discreción con que anticipaba necesidades antes de que fueran expresadas, la calidez genuina que transformaba el servicio en arte. Los clientes pedían específicamente su atención. Los compañeros lo respetaban sin envidias. Para Isabela era simplemente el mejor elemento de su equipo. La rutina transcurría en perfecta sincronía. Isabela supervisaba desde su oficina con ventanales que dominaban el comedor principal. Javier ejecutaba su trabajo con la devoción de quien entiende que la excelencia no admite excepciones. Entre ambos existía una cordialidad profesional, nada más. Él se dirigía a ella como señora Montalvo. Ella reconocía su labor con aumentos discretos y palabras justas. La frontera entre patrona y empleado permanecía intacta, clara como el cristal de las copas que Javier pulía cada mañana. Una noche de martes, cuando el último cliente abandonó el salón y el personal se dispersó hacia sus hogares, Isabela permaneció en su oficina. Los números en la pantalla de su computadora se volvían borrosos. No era cansancio físico lo que pesaba sobre sus hombros. Era ese vacío peculiar que aparece cuando el ruido cesa y solo queda el eco de los propios pensamientos. Llamó a Javier antes de que cruzara la puerta trasera. ¿Podría traerme un café?, preguntó, aunque ambos sabían que no era café lo que necesitaba. Javier regresó con una bandeja. No solo traía la taza humeante, sino también un pequeño plato con galletas de almendra que él mismo había notado que Isabela prefería en las reuniones matutinas. Ese detalle, insignificante para cualquiera, resonó en el pecho de la mujer con una fuerza inesperada. «Gracias, Javier. Siéntese un momento. Si no tiene prisa». Él dudó. No era común que la dueña invitara a compartir su espacio personal, pero algo en la voz de Isabela, despojada del tono ejecutivo habitual, lo hizo obedecer. Se sentó en el borde de la silla, manteniendo la distancia respetuosa. «¿Sabe? A veces miro este lugar y me pregunto para quién lo construí», dijo Isabela, mirando hacia el salón vacío. «Mi esposo falleció hace 8 años. Mis hijos tienen sus propias vidas en otras ciudades. Vengo aquí todas las mañanas, me voy todas las noches. Y entre esas horas hay mucho ruido, muchas voces. Pero cuando todo termina…» Dejó la frase suspendida en el aire. Javier no llenó el silencio con palabras vacías ni con falsa comprensión. Simplemente asintió, y en ese gesto había algo que Isabela no había encontrado en años: la ausencia de juicio, la presencia de una escucha verdadera. «Entiendo la sensación», respondió finalmente. «A veces el silencio pesa más que el ruido. Pero también creo que lo que usted ha construido no es solo este lugar. Es el hogar donde muchas personas celebran sus momentos importantes. Eso tiene un valor que trasciende la soledad». Isabela lo miró con atención renovada. No esperaba esa profundidad en un mesero joven. Tampoco esperaba sentir que alguien había tocado, aunque fuera por un instante, la verdad que ella escondía detrás de sus logros. «Es usted muy perceptivo, Javier». «Solo observo, señora Montalvo, parte del oficio». Bebieron el café en un silencio cómodo, completamente distinto al vacío que Isabela sentía minutos antes. Cuando Javier se despidió y cruzó el umbral hacia la noche,
algo imperceptible había cambiado. Una semilla había sido plantada en terreno fértil, aunque ninguno de los dos lo reconociera todavía. Isabela se quedó mirando la puerta cerrada, consciente de que había compartido más en esos minutos que en años de reuniones sociales. Javier caminó hacia su pequeño departamento con una sensación extraña en el pecho. Había visto a la mujer detrás del título, a la persona detrás del poder, y esa visión lo inquietaba de un modo que no lograba nombrar. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad aparente, pero bajo la superficie algo había comenzado a moverse como corriente invisible. Isabela descubrió que sus ojos buscaban a Javier con más frecuencia de la necesaria. Lo observaba mientras atendía mesas, notando detalles que antes pasaban inadvertidos. La manera en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar a los clientes, la sonrisa discreta que ofrecía sin calcular efectos, la gracia natural con que se movía entre las mesas como si danzara una coreografía silenciosa. Una semana después de aquella conversación nocturna, Isabela encontró un pretexto. Necesitaba revisar el inventario de vinos en la cava privada y requería a alguien que conociera las preferencias de los clientes habituales. Convocó a Javier específicamente. Él llegó puntual, libreta en mano, preparado para trabajar. Pero mientras recorrían los estantes de botellas añejas, la conversación derivó hacia territorios inesperados. ¿Usted disfruta el vino, Javier, o solo lo sirve? Admiro lo que representa. Cada botella guarda tiempo, paciencia, transformación. Es poesía líquida. Isabela se detuvo, sorprendida por la respuesta. No era la opinión técnica de un mesero capacitado. Era la reflexión de alguien que pensaba, que sentía, que vivía más allá de su función laboral. Nunca lo había escuchado describir así. Quizá porque nadie me lo había preguntado de esa forma, respondió Javier sosteniéndole la mirada por un segundo más largo de lo apropiado. Ese fue el primer destello. Isabela sintió algo recorrerle la espalda, una chispa que no había experimentado en años. Apartó la vista rápidamente, fingiendo concentrarse en las etiquetas. Pero el momento quedó grabado en ambos como huella en cera caliente. Las semanas avanzaron y las excusas de Isabela se multiplicaron. Necesitaba opinión sobre el nuevo menú. Requería ayuda para organizar un evento privado. Quería que Javier la acompañara a reuniones con proveedores exclusivos. Cada invitación cruzaba sutilmente la línea entre lo profesional y lo personal. Él aceptaba siempre, consciente de que estaba adentrándose en territorio peligroso, pero incapaz de negarse. Durante una cena de negocios en un hotel del centro, Isabela presentó a Javier como su asistente personal ante los inversionistas. Antes de entrar al salón privado, ella se acercó y, con un gesto aparentemente casual, ajustó la corbata de él. Sus dedos rozaron brevemente el cuello de la camisa. Fue un contacto mínimo, casi invisible para cualquier observador, pero para ambos fue como tocar fuego. «Ya está perfecto», dijo Isabela, retirando las manos con una lentitud deliberada. Javier sintió que el oxígeno escaseaba. Asintió sin palabras, incapaz de articular respuesta. Durante toda la cena estuvo consciente de la presencia de Isabela a centímetros de distancia, del perfume que emanaba de ella, de cada ocasión en que sus miradas se encontraban sin razón aparente. La noche terminó tarde. Al despedirse en el vestíbulo del hotel, Isabela extendió la mano para entregarle unos documentos. Cuando Javier los tomó, ella no soltó de inmediato. Sus manos permanecieron unidas sobre el folder de cuero durante 3, 4, 5 segundos. El mundo alrededor desapareció. Solo existía ese punto de contacto, esa conexión eléctrica que ninguno de los dos podía nombrar, pero que ambos sentían con intensidad alarmante. «Gracias por acompañarme esta noche», dijo Isabela con voz más suave de lo usual. «Es mi trabajo, señora Montalvo». «¿Solo su trabajo?».
La pregunta quedó flotando entre ambos como una confesión peligrosa. Javier tragó saliva, buscando una respuesta que no comprometiera pero que tampoco mintiera. Usted sabe que la respeto profundamente. Respeto, repitió Isabella, y en esa palabra había decepción y alivio mezclados. Sí, claro, respeto. Finalmente soltó los documentos. Javier los sostuvo contra su pecho como escudo protector. Se despidieron con formalidad exagerada, cada uno consciente de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Isabella se paseó por su mansión vacía, cuestionando cada decisión que la había llevado a ese momento. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué buscaba en ese joven que podría ser su hijo? Pero cuando cerraba los ojos, veía esa mirada limpia, sin ambición ni cálculo, que la hacía sentirse vista como mujer y no como institución. Javier permaneció despierto en su modesto departamento, mirando el techo. Sabía que estaba cruzando límites invisibles, pero reales. Isabella no era simplemente su jefa. Era una mujer extraordinaria atrapada en una torre de soledad y responsabilidad. Y él, sin planearlo, se había convertido en la grieta por donde entraba la luz. Ambos intuían que ya no había retorno posible. La corriente invisible que los unía cobraba fuerza con cada encuentro, con cada mirada que duraba un segundo de más, con cada gesto que superaba lo estrictamente necesario. El fuego había sido encendido, y aunque todavía ardía bajo la superficie, pronto sería imposible contenerlo. Los encuentros privados se volvieron rutina disfrazada de necesidad. Isabella convocaba a Javier después del cierre, bajo el pretexto de revisar propuestas o planificar eventos futuros. Pero las conversaciones derivaban invariablemente hacia confesiones personales, hacia territorios que ningún empleado debería transitar con su jefa. Una noche, mientras revisaban el portafolio de un nuevo proveedor de vinos europeos, Isabella dejó escapar un suspiro cargado de melancolía. ¿Sabe qué extraño más que nada? Las conversaciones sin agenda. Hablar por el simple placer de compartir ideas, sin calcular beneficios ni medir consecuencias. Javier cerró la carpeta de documentos. Entonces hablemos así, sin papeles de por medio. Isabella lo miró con gratitud mezclada con temor. Sirvió 2 copas de un vino reservado que jamás ofrecía a los clientes. Se sentaron en los sillones de la oficina, lejos del escritorio que marcaba jerarquías. Durante horas conversaron sobre arte, sobre los libros que habían marcado sus vidas, sobre sueños abandonados en el camino hacia la responsabilidad. Siempre quise ser pintora, confesó Isabella. Tenía un pequeño estudio en mi juventud, pero cuando heredé el negocio familiar, guardé los pinceles. Alguien tenía que sostener el apellido, mantener el legado. ¿Y quién sostiene a Isabella?, preguntó Javier con una audacia nueva. No a la empresaria, a la mujer que quería pintar. La pregunta golpeó directo al corazón. Isabella sintió que las murallas construidas durante décadas se agrietaban. Nadie le había preguntado eso jamás. Nadie había mirado más allá del éxito visible para buscar a la persona sacrificada en el altar del deber. Nadie, respondió con honestidad dolorosa. Hace tanto que dejé de ser ella, que ya ni siquiera sé si sigue existiendo. Existe, afirmó Javier. La veo cada vez que usted mira el jardín por la ventana. Cada vez que se detiene frente a las obras de arte del restaurante. Está ahí, esperando permiso para respirar. Isabella sintió humedad en los ojos, pero no permitió que las lágrimas cayeran. Javier no intentó consolarla con gestos vacíos. Simplemente permaneció presente, ofreciendo algo más valioso que compasión, comprensión genuina. Las semanas siguientes trajeron un viaje de negocios a Guadalajara. Isabella invitó a Javier argumentando que necesitaba asistencia para las negociaciones con inversionistas potenciales. En el avión, sentados lado a lado, sus brazos se rozaban cada vez que uno de los dos se movía. Esos contactos accidentales dejaban estelas de electricidad sobre la piel.
En Guadalajara, durante las reuniones formales, ambos interpretaban sus papeles con perfección, pero en los trayectos entre hoteles y restaurantes, en los silencios compartidos dentro del automóvil, la tensión crecía como tormenta contenida. Javier notaba cómo Isabela lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta. Ella percibía la manera en que él contenía la respiración cuando sus manos se encontraban al intercambiar documentos. Una tarde, después de una reunión particularmente exitosa, Isabela sugirió caminar por el centro histórico antes de regresar al hotel. Recorrieron calles empedradas mientras el sol descendía, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Entraron a una pequeña galería de arte donde una exposición de pintores locales capturó la atención de Isabela. «Mire esto», dijo, deteniéndose frente a un lienzo que representaba una mujer en una ventana, mirando hacia un horizonte invisible. «Es exactamente como me siento, atrapada detrás del cristal, observando una vida que no me atrevo a vivir». Javier se colocó junto a ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «El cristal se puede romper. ¿Y si lo que hay del otro lado no es lo que imaginé? ¿Y si me corto con los fragmentos? ¿Y si resulta ser exactamente lo que necesita?», replicó él, girando para mirarla directamente. «¿Y si el único verdadero peligro es quedarse siempre del mismo lado?». Sus ojos se encontraron con una intensidad que hizo que el resto del mundo se difuminara. Isabela sintió vértigo, como si estuviera al borde de un precipicio. Javier experimentó un deseo arrollador de borrar la distancia que los separaba, de derribar las barreras de edad, posición y conveniencia social. Pero ambos se contuvieron, todavía. «Deberíamos regresar», susurró Isabela, aunque su cuerpo permanecía inmóvil. «Sí», concordó Javier sin moverse tampoco. Permanecieron así unos segundos más, conscientes de que estaban jugando con dinamita. Finalmente, Isabela dio el primer paso hacia la salida. Javier la siguió, ambos cargando sobre los hombros el peso de lo no dicho, de lo no hecho, de la pasión que crecía como incendio hambriento buscando oxígeno. Esa noche, en habitaciones separadas del hotel, ambos lucharon contra sus deseos. Isabela se preguntaba si estaba perdiendo la razón. Javier temía estar aprovechándose de la vulnerabilidad de una mujer extraordinaria. Pero ninguno de los dos podía negar la verdad que latía entre ellos como corazón compartido. Si fueras tú, ¿te atreverías a cruzar la línea que separa lo correcto de lo que el corazón desea? Por favor, responde en la sección de comentarios para que yo y todos lo sepamos. Parte 4. Toque suave bajo la luz de la luna. El regreso a la ciudad trajo consigo una tensión insoportable. Isabela y Javier retomaron sus rutinas en el restaurante, pero algo había cambiado irreversiblemente en Guadalajara. Cada mirada accidental se cargaba de significado. Cada palabra intercambiada escondía subcapas de deseo reprimido. Los demás empleados no notaban nada, pero entre ellos dos el aire vibraba con electricidad palpable. Isabela comenzó a evitarlo. Canceló reuniones privadas, delegó tareas en otros supervisores, mantuvo distancia física cuando coincidían en el salón. Creía que alejándose apagaría el fuego, pero la ausencia solo intensificó la llama. Javier respetó ese espacio, aunque cada día sin hablar con ella le pesaba como piedra sobre el alma. 2 semanas después, durante una noche de viernes excepcionalmente tranquila, Isabela permaneció en su oficina hasta pasada la medianoche. El personal se había marchado. El silencio del restaurante vacío amplificaba el tumulto de sus pensamientos. Finalmente, incapaz de contenerse más, marcó el número de Javier. «¿Podría venir un momento? Necesito hablar con usted». La voz de Isabela temblaba ligeramente. Javier percibió la urgencia, la vulnerabilidad apenas contenida. 20 minutos después, estacionaba su viejo automóvil frente al restaurante. Isabela lo esperaba en la entrada lateral. Sin palabras, lo guió hacia la azotea privada del edificio,
un espacio que ella había mandado acondicionar años atrás, pero que rara vez visitaba. La ciudad se extendía ante ellos como constelación de luces. La brisa nocturna traía frescura después del calor del día. Isabela caminó hacia la barandilla, aferrándose a ella como si necesitara algo sólido que la anclara a la realidad. He intentado hacer lo correcto, comenzó sin mirarlo. Mantener la distancia, recuperar la cordura, recordarme quién soy y cuál es mi lugar. Pero no funciona. Nada funciona. Javier se acercó lentamente, colocándose a su lado pero sin tocarla todavía. ¿Qué es lo que no funciona? Fingir que no siento lo que siento. Pretender que usted es simplemente un empleado cuando la verdad es que pienso en usted constantemente. Actuar como si mi corazón no diera un vuelco cada vez que lo veo entrar al salón. Las palabras fluyeron como confesión largamente contenida. Javier sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Durante semanas había creído que era el único atrapado en ese torbellino. Isabela, pronunció su nombre sin el título formal por primera vez. Yo también. Ella giró para enfrentarlo. Bajo la luz tenue de las lámparas de la azotea, su rostro mostraba una mezcla de miedo y esperanza que la hacía parecer años más joven, más vulnerable, más humana que nunca. Sé que está mal, continuó Isabela. Sé que la gente hablará, que me juzgarán, que dirán que perdí la dignidad. Sé que pongo en riesgo todo lo construido. Pero ya no puedo seguir viviendo detrás del cristal, observando cómo pasa la vida sin atreverme a sentirla. No está mal sentir, replicó Javier. Lo único mal sería mentir sobre lo que hay entre nosotros. ¿Y qué hay entre nosotros? Dígamelo usted, porque yo ya no confío en mi propio juicio. Javier dio un paso adelante. La distancia entre ambos se redujo a centímetros. Podía ver cómo el pecho de Isabela subía y bajaba con respiración acelerada, cómo sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, cómo sus labios temblaban ligeramente. Hay verdad, respondió con voz ronca. Hay conexión. Hay algo que va más allá de la lógica y las conveniencias sociales. Desde aquella primera noche en su oficina, algo cambió. Usted me permitió ver a la mujer real, no a la leyenda. ¿Y yo? ¿Usted qué? Me enamoré de esa mujer. El silencio que siguió fue absoluto. Isabela cerró los ojos, dejando finalmente que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Cuando los abrió nuevamente, había tomado una decisión. Se acercó cerrando la distancia final. Elevó su mano y la colocó suavemente sobre el rostro de Javier, acariciando su mejilla con el pulgar en un gesto lleno de ternura y anhelo. Él permaneció inmóvil, casi sin respirar, permitiendo que ella tomara el control del momento. He construido imperios, susurró Isabela. He tomado decisiones que afectaron a cientos de personas. Pero esto, lo que siento por usted, es lo más aterrador y lo más real que he experimentado en décadas. Entonces se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue un beso suave al principio, casi tímido, como si pidiera permiso. Pero cuando Javier respondió, rodeándola con sus brazos y atrayéndola hacia él, el beso se profundizó. Contenía años de soledad de Isabela, semanas de deseo reprimido de ambos, la liberación de admitir finalmente lo inevitable. Cuando se separaron, ambos temblaban. Isabela apoyó su frente contra la de Javier, sus respiraciones mezclándose en el aire nocturno. No hay vuelta atrás, murmuró. No, concordó él. Ya no. Permanecieron abrazados bajo el cielo estrellado, conscientes de que habían abierto una puerta que conducía hacia territorio desconocido y peligroso. Pero por primera vez en años, ninguno de los dos sentía miedo. Solo sentían la verdad palpitante de un amor que había nacido contra todas las probabilidades. Los días siguientes transcurrieron en una dualidad agotadora. Durante las horas de trabajo, Isabela y Javier
mantenían la fachada profesional con esfuerzo casi doloroso. Ella daba instrucciones con voz firme. Él cumplía órdenes con eficiencia impecable. Pero cuando sus miradas se cruzaban, todo el resto desaparecía. Esos segundos robados contenían promesas silenciosas, confesiones mudas, un lenguaje secreto que solo ellos comprendían. Las noches se convirtieron en su refugio. Después del cierre, cuando el último empleado abandonaba el edificio, se encontraban en la oficina de Isabela o en la azotea. Conversaban durante horas, compartiendo historias de infancia, miedos profundos, sueños enterrados. Cada revelación los acercaba más, tejiendo entre ambos una red de intimidad emocional que resultaba más poderosa que cualquier atracción física. Una noche, después de una semana de encuentros clandestinos, Isabela tomó la decisión que había estado posponiendo. Invitó a Javier a su casa, un paso que cruzaba definitivamente el umbral entre lo público y lo privado, entre la negación y la aceptación total. La mansión de Isabela se alzaba imponente en una zona residencial exclusiva. Javier nunca había estado allí. Mientras atravesaba las puertas de hierro forjado, sintió el peso de la diferencia entre sus mundos. Pero cuando Isabela abrió la puerta principal, vestida con sencillez desacostumbrada, esa brecha pareció encogerse. «Bienvenido a mi prisión dorada», dijo, con ironía triste, invitándolo a pasar. La casa era hermosa pero fría, llena de objetos costosos que parecían más decorado de museo que hogar. Fotografías de familia en marcos de plata decoraban las mesas, recordatorios constantes de las expectativas que pesaban sobre los hombros de Isabela. Javier observó todo con atención, entendiendo mejor la soledad que habitaba entre esas paredes. Isabela lo guió hacia la biblioteca personal, un espacio más cálido, con estantes repletos de libros, sillones cómodos y una chimenea de gas que ella encendió. Sirvió vino y se sentaron juntos en el sofá, más cerca que nunca antes. «Mis hijos creen que esta casa es símbolo de éxito», dijo Isabela. «No entienden que es el lugar donde más sola me siento». «Ya no está sola». Javier tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Ese contacto simple desencadenó algo profundo en ambos. Isabela giró para mirarlo completamente, buscando en sus ojos alguna señal de duda, de arrepentimiento, de cálculo interesado. Solo encontró sinceridad absoluta. «¿Estás seguro de esto?», preguntó con voz temblorosa. «Una vez que crucemos esta línea, no habrá forma de pretender que no sucedió. Las consecuencias serán reales». «Las consecuencias de no cruzarla también serían reales», respondió Javier. «Pasaríamos el resto de nuestras vidas preguntándonos qué hubiera sido. Yo no quiero vivir con ese fantasma. La gente dirá cosas terribles. Dirán que usted busca mi dinero, que yo he perdido la razón, que esto es patético. Que hablen. La única opinión que me importa es la suya». Isabela sintió que algo dentro de ella se quebraba finalmente. No era ruptura dolorosa, sino liberación. Todas las reglas autoimpuestas, todos los deberes heredados, todas las máscaras usadas durante décadas, cayeron al suelo como armadura innecesaria. Se inclinó y lo besó con una intensidad que sorprendió a ambos. Era beso de hambre emocional largamente negada, de necesidad de conexión genuina, de deseo de ser vista y valorada como persona completa. Javier respondió con igual fervor, rodeándola con sus brazos como si quisiera protegerla del mundo entero. Se movieron hacia el dormitorio principal en un trance compartido. Cada paso era decisión consciente, compromiso renovado. No había prisa ni desesperación mecánica. Lo que siguió fue encuentro de almas antes que de cuerpos. Entrega mutua nacida de respeto profundo y afecto verdadero. En la penumbra del cuarto, entre sábanas que olían a soledad antigua, Isabela descubrió que podía ser vulnerable sin perder poder, que recibir amor no la hacía débil, sino completa. Javier comprendió que lo que sentía por ella trascendía cualquier diferencia de edad o estatus.
era amor en su forma más pura. Admiración, ternura, deseo de bienestar del otro por encima del propio. Después, yaciendo juntos en el silencio sagrado de la madrugada, Isabela trazó líneas invisibles sobre el brazo de Javier. Nunca imaginé que podría sentirme así nuevamente, confesó. Creí que esa parte de mí había muerto con mi esposo. No murió, susurró él. Solo estaba esperando despertar. ¿Qué haremos ahora? No podemos esconder esto para siempre. No tenemos que decidirlo esta noche. Por ahora, permitámonos simplemente ser. Isabela asintió contra su hombro, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Por primera vez desde que podía recordar, no estaba planificando el siguiente movimiento estratégico, ni calculando consecuencias futuras. Estaba presente, completamente presente, en ese momento de gracia robado al tiempo. Javier la sostuvo mientras el sueño la vencía, consciente de que habían cruzado un punto de no retorno. Amaba a esa mujer con una profundidad que lo asustaba y lo llenaba simultáneamente. Sin importar lo que viniera después, sabía que este momento, esta conexión, valía cualquier precio que tuvieran que pagar. Afuera, la ciudad dormía ajena al amor prohibido que florecía en esa mansión solitaria, pero dentro, dos almas encontraban refugio una en la otra, creando un santuario contra un mundo que pronto intentaría destruirlos, externos. Pero la realidad tiene forma de infiltrarse incluso en los refugios mejor guardados. El error fue mínimo, pero fatal. Una mañana de jueves, Javier salió de la mansión de Isabela a las 6 de la madrugada. Había sido cuidadoso durante semanas, variando horarios y rutas. Pero esa mañana, agotado por la falta de sueño y embriagado por la felicidad, bajó la guardia. No notó el automóvil estacionado al otro lado de la calle, ni al hombre que desde el interior tomaba fotografías con teleobjetivo. Rafael Montalvo, el hijo mayor de Isabela, había contratado a un investigador privado 2 semanas atrás. Notó cambios en su madre, la sonrisa que aparecía sin razón, la luz en sus ojos durante las llamadas telefónicas, el repentino desinterés por las reuniones familiares. Rafael interpretó estos signos como síntomas de senilidad o manipulación externa. Jamás imaginó que fueran manifestaciones de amor. Las fotografías llegaron a sus manos esa misma tarde. Javier saliendo de la casa familiar, Isabela despidiéndolo en la puerta con gesto íntimo, ambos entrando juntos al restaurante mucho antes del horario de apertura. Rafael sintió náuseas mezcladas con furia. Su madre, la matriarca respetable, la viuda honorable, envuelta en romance escandaloso con un empleado joven, convocó a su hermana Patricia mediante mensaje urgente. Esa noche, ambos hermanos se presentaron sin previo aviso en la mansión. Isabela los recibió desconcertada por la visita inesperada. «Necesitamos hablar», anunció Rafael con tono gélido, arrojando sobre la mesa de la sala un sobre manila. Isabela no necesitó abrirlo. Supo instantáneamente qué contenía. El color abandonó su rostro, pero mantuvo la compostura. «¿Me están espiando?» «Protegiendo el nombre de la familia», corrigió Patricia. «Mamá, ¿en qué estabas pensando? ¿Un mesero? ¿Alguien que podría ser tu hijo?» «Javier no es un simple mesero. Es un hombre extraordinario que vio oportunidad», interrumpió Rafael con desprecio. «¿Cuánto dinero le has dado ya? ¿Prometiste incluirlo en tu testamento?» La acusación golpeó a Isabela como bofetada. Sintió rabia ardiente subir por su garganta. «No te atrevas a hablar así de él. No sabes nada». «Sabemos suficiente», replicó Patricia. «Toda la ciudad estará hablando de esto mañana. El restaurante perderá prestigio. Nuestro apellido quedará manchado. Los socios ya están preguntando, ¿vale la pena destruir décadas de reputación por un capricho?» «¿Capricho?» La voz de Isabela tembló con emoción contenida. «Llevo 8 años viviendo como viuda profesional, cumpliendo expectativas,
sacrificando cada deseo personal por mantener apariencias. ¿Cuándo tengo derecho a elegir mi propia felicidad? Cuando esa elección no perjudique a tu familia, sentenció Rafael. Tienes dos opciones. Terminas esto inmediatamente y despides a ese oportunista, o nosotros tomaremos medidas legales para proteger el patrimonio familiar. Isabela sintió el mundo cerrándose alrededor. Miró a sus hijos, buscando comprensión, empatía, algún rastro del amor que les había dado durante toda su vida. Solo encontró frialdad calculadora. «Váyanse de mi casa», susurró. «Mamá, no seas irracional», insistió Patricia con tono condescendiente. «Estamos tratando de salvarte de ti misma. Fuera. Ahora». El tono final de Isabela no admitía discusión. Los hermanos se retiraron, dejando el sobre de fotografías como evidencia acusatoria. Cuando la puerta se cerró, Isabela se derrumbó sobre el sofá, temblando con sollozos secos que no producían lágrimas. Al día siguiente, los rumores explotaron en el restaurante. Un empleado envidioso, motivado por resentimiento antiguo, confirmó las sospechas que comenzaban a circular. El personal se dividió en bandos, quienes defendían a Javier por respeto ganado y quienes lo atacaban por envidia disfrazada de moralidad. Javier enfrentó miradas acusatorias, comentarios susurrados, el ambiente hostil que se espesaba con cada hora. Cuando Isabela llegó al restaurante esa tarde, el personal se dispersó como si su presencia quemara. Ella convocó a Javier a su oficina. «Se acabó», dijo con voz quebrada antes de que él pudiera hablar. «No podemos seguir». «¿Por las fotografías? ¿Por tu familia?» «Por todo. Tenía razón sobre las consecuencias. No medí el costo. El restaurante está sufriendo. Mis hijos me consideran senil. Los socios exigen explicaciones. No puedo arrastrarte a este infierno». «Yo elegí estar aquí», protestó Javier. «Sabíamos que sería difícil. Pero no sabíamos que sería destrucción total. Rafael amenazó con acciones legales. Patricia habla de interdicción. Están cuestionando mi capacidad mental, Javier. Buscarán quitarme el control del negocio, declararme incompetente. Entonces luchemos juntos». «No puedo pedirte eso. Ya dañé suficiente tu reputación. Todos te ven como cazafortunas, como aprovechado. Merecías mejor». El silencio que siguió fue devastador. Ambos comprendieron que el mundo exterior había finalmente invadido su santuario, contaminándolo con veneno irreversible. «Si esto es lo que quieres», comenzó Javier con voz rota. «No es lo que quiero, es lo que debo hacer». Esa noche Javier escribió una carta que dejó sobre el escritorio de Isabela. Renunció efectivo e inmediato, aceptando indemnización mínima, rehusando cualquier compensación adicional. Quería dejar claro que jamás había buscado beneficio material. Su única ganancia había sido amar a una mujer extraordinaria. Desapareció sin despedidas, dejando a Isabela sumida en un vacío que ningún logro empresarial podría llenar jamás. Los días posteriores a la partida de Javier fueron los más oscuros que Isabela había experimentado en su vida. El restaurante continuaba operando con eficiencia mecánica, pero había perdido su alma. Ella llegaba temprano y se marchaba tarde, sepultándose en trabajo para evitar pensar, para no sentir el vacío que crecía en su pecho como tumor maligno. Rafael y Patricia monitoreaban cada movimiento, asegurándose de que Javier no reapareciera. Convocaron reunión extraordinaria de la junta directiva, donde veladamente cuestionaron las decisiones recientes de Isabela. Hablaron de agotamiento, de necesidad de delegar responsabilidades, de sucesión planificada. Cada palabra era cuchillo envuelto en terciopelo. Isabela escuchó en silencio, sintiendo cómo le arrebataban pedazo a pedazo la autonomía ganada con décadas de sacrificio. Cuando finalmente habló, su voz sonó hueca. «Entiendo sus preocupaciones. Tomaré un periodo de descanso para reflexionar sobre el futuro de la empresa». Los miembros de la junta intercambiaron miradas satisfechas.
Rafael sonrió con triunfo apenas disimulado. Habían ganado, o eso creían. Esa noche, sola en su oficina, Isabela encontró la carta de Javier. La había leído 100 veces, memorizando cada palabra. Era texto breve, pero devastador en su honestidad. Isabela, no renuncio por arrepentimiento, sino por amor. Cada día a tu lado fue regalo inmerecido. Me mostraste que existía un mundo más allá de la rutina y la supervivencia. Tú me enseñaste que sentir profundo no es debilidad, sino valentía. Ahora, debo demostrarte el mismo coraje, dejarte ir para que recuperes la vida que construiste. No permitas que nuestro amor se convierta en tu ruina. Vive, reina. Sé la mujer extraordinaria que siempre fuiste. Yo guardaré estos recuerdos como el tesoro más valioso. Con amor eterno, Javier. Isabela dobló la carta con manos temblorosas. Durante semanas había intentado convencerse de que hizo lo correcto, que proteger su legado justificaba el sacrificio. Pero la verdad era insoportable. Había elegido la aprobación externa sobre su felicidad genuina. Había permitido que el miedo al juicio ajeno destruyera lo único real que había tenido en años. Las semanas se convirtieron en mes. Isabela cumplía funciones como autómata. Sonreía en eventos sociales, firmaba documentos, aprobaba propuestas. Pero dentro estaba muriendo lentamente. Sus hijos, satisfechos con haber restaurado el orden, raramente la visitaban. El restaurante funcionaba, pero sin la pasión que antes lo distinguía. Una madrugada, incapaz de dormir, Isabela caminó por su casa vacía. Se detuvo frente al espejo del vestíbulo y enfrentó su reflejo. Vio a una mujer elegante, exitosa, respetable. También vio a alguien completamente derrotada, a una prisionera en su propia vida. Recordó las palabras de Javier frente a aquel cuadro en Guadalajara. El cristal se puede romper. Durante toda su existencia había vivido según expectativas ajenas. Se casó con quien su familia aprobaba. Dirigió el negocio como se esperaba. Crió hijos bajo estándares tradicionales. Guardó luto con dignidad impecable. ¿Cuándo había tomado una decisión puramente personal? ¿Cuándo había elegido su deseo sobre el deber? La respuesta llegó con claridad dolorosa, solo una vez, cuando se permitió amar a Javier, y en el momento de defender ese amor había fracasado. Amaneció con determinación nueva. Llamó a su abogado personal, no al corporativo que respondía ante la Junta. Durante horas discutieron estrategias legales, blindajes patrimoniales, mecanismos para proteger sus decisiones de interferencias familiares. Contrató investigador privado para localizar a Javier. No fue difícil. Había regresado a su pueblo natal en Michoacán, donde trabajaba ayudando en el negocio familiar de su hermano. El investigador envió fotografías. Javier en una pequeña fonda, sirviendo mesas con la misma gracia de siempre, pero con tristeza visible en los ojos que antes brillaban con luz propia. Isabela convocó reunión familiar. Rafael y Patricia llegaron confiados, creyendo que su madre finalmente cedería control total. Se encontraron con una mujer transformada. He tomado decisiones, anunció Isabela sin preámbulos. Primera, establecí un fideicomiso irrevocable que garantiza la continuidad del restaurante bajo administración profesional independiente. Ustedes recibirán beneficios, pero no tendrán poder de decisión sobre mi vida personal. Segunda, renuncio como presidenta ejecutiva efectivo inmediato. Nombraré sucesor externo calificado. ¿Qué? Rafael se puso de pie. No puedes simplemente... Puedo y lo hago. Tercera decisión. He decidido vivir el tiempo que me resta según mis propios términos, no según sus expectativas. Si eso incluye una relación que ustedes consideran inapropiada, es mi elección y no requiere su aprobación. Estás cometiendo un error, sentenció Patricia. Quizá, pero será mi error, no el que ustedes me impongan. Durante 50 años cumplí con cada deber familiar, con cada expectativa social. Sacrifiqué sueños,
deseos, hasta mi identidad para sostener este apellido. Ahora reclamo lo que queda de mi vida. Si haces esto, si regresas con ese hombre, nosotros... ¿Qué? ¿Dejarán de hablarme? Ya apenas lo hacen. ¿Me juzgarán? Ya lo hacen. No tengo nada que perder excepto años adicionales de infelicidad autoimpuesta. Isabela se levantó, señalando la puerta. Pueden quedarse siendo parte de mi vida aceptándome como soy, o pueden marcharse con su indignación intacta. La elección es suya. Ambos hermanos salieron furiosos, jurando consecuencias. Isabela escuchó el portazo sin inmutarse. Por primera vez en décadas, se sintió libre. Isabela no esperó al amanecer. Esa misma noche empacó una maleta pequeña, tomó las llaves de su automóvil y emprendió el viaje hacia Michoacán. Condujo durante horas por carreteras oscuras, guiada únicamente por la certeza de que cada kilómetro la acercaba a la única decisión correcta que había tomado en años. El pueblo de Javier era modesto, enclavado entre montañas que se recortaban contra el cielo estrellado. Isabela llegó al amanecer, cuando la niebla matinal todavía abrazaba las calles empedradas. Preguntó por la fonda de la familia Salinas. Los lugareños la miraron con curiosidad, pero señalaron el camino sin preguntas indiscretas. La fonda era establecimiento sencillo, con mesas de madera y manteles de colores vibrantes. A través del ventanal, Isabela vio a Javier preparando el comedor para el desayuno. Su corazón se contrajo dolorosamente. Lucía más delgado, con sombras bajo los ojos que no estaban antes, pero seguía siendo el hombre del que se había enamorado. El único que había visto su alma sin filtros ni disfraces. Respiró profundamente y empujó la puerta. La campanilla anunció su entrada. Javier giró automáticamente con sonrisa de bienvenida que se congeló al reconocerla. El trapo que sostenía cayó al suelo. Se quedó inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento rompiera la aparición. Isabela, susurró finalmente. Vine a buscarte, dijo ella con voz firme pese al temblor interno. Y esta vez no pienso dejarte ir. Javier sacudió la cabeza, recuperándose del shock inicial. No puedes estar aquí. Tu familia, el restaurante, todo lo que construiste, ya no me pertenece de la forma que creía. Lo dejé. Delegué el control, establecí protecciones legales y recuperé mi libertad, porque comprendí algo fundamental. Construí un imperio, pero perdí mi vida. Acumulé respeto, pero sacrifiqué felicidad. Y cuando finalmente encontré algo real, algo que me hacía sentir viva, lo abandoné por cobardía. No fue cobardía, fue responsabilidad. Fue miedo disfrazado de deber, corrigió Isabela acercándose. Pero ya no tengo miedo. Renuncié a la aprobación de mis hijos. Solté el control del negocio. Me liberé de las cadenas que yo misma forjé. Ahora estoy aquí, frente a ti, pidiéndote una segunda oportunidad. Javier sintió que las defensas que había construido durante semanas se desmoronaban. Había intentado convencerse de que olvidarla era posible, que el tiempo cerraría la herida. Pero verla ahí, vulnerable y valiente simultáneamente, destruyó toda resistencia. La gente seguirá hablando. Los juicios no desaparecerán. Que hablen. Pasé décadas preocupándome por opiniones ajenas. Ya no les concedo ese poder sobre mi vida. La única opinión que importa es la tuya. ¿Todavía me amas? Nunca dejé de hacerlo. Cada día, cada hora, cada minuto sin ti fue agonía. Entonces ven conmigo, o mejor aún, construyamos algo nuevo juntos, lejos de miradas que no comprenden, en un lugar donde podamos ser simplemente nosotros. Javier cerró la distancia entre ambos. Tomó las manos de Isabela entre las suyas, sintiendo cómo temblaban. ¿Estás segura? No puedo ofrecerte mansiones ni vida de lujos. Soy simplemente... Eres el hombre que me enseñó a sentir nuevamente. El único que vio más allá de mi fachada y amó a la persona real. Eso vale más que cualquier fortuna.
Se abrazaron con intensidad nacida de semanas de separación y sufrimiento. En ese abrazo había perdón mutuo, promesa renovada, compromiso de enfrentar juntos lo que viniera. La hermana de Javier apareció desde la cocina, deteniéndose sorprendida ante la escena. Javier le presentó a Isabela sin excusas ni explicaciones elaboradas. Ella es la mujer que amo. La hermana evaluó a Isabela con mirada perspicaz, viendo más allá de las diferencias obvias. Finalmente sonrió. Bienvenida. Si mi hermano la ama, debe haber buenas razones. Durante los días siguientes, Isabela y Javier planearon su futuro. No regresarían a la ciudad ni al restaurante. Comprarían un pequeño hotel boutique en la costa, lejos del escrutinio social. Sería proyecto conjunto, combinando la visión empresarial de Isabela con la calidez humana de Javier. Cuando finalmente se establecieron en su nuevo hogar, un encantador hotel frente al mar con 10 habitaciones, ambos descubrieron una felicidad que ninguno había experimentado antes. Isabela recuperó su pasión por la pintura, llenando las paredes del hotel con obras que reflejaban su libertad recobrada. Javier diseñó experiencias personalizadas para cada huésped, convirtiendo el lugar en refugio donde otros también encontraban paz. Los hijos de Isabela eventualmente visitaron, impulsados más por curiosidad que por reconciliación genuina. Encontraron a su madre transformada, más joven de espíritu, radiante, completa. Fue imposible negar que el amor que compartía con Javier era auténtico. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde la terraza del hotel, Isabela apoyó su cabeza en el hombro de Javier. ¿Alguna vez te arrepientes? De nada. ¿Y tú? Solo de no haber tenido el coraje antes, pero el tiempo que tenemos ahora lo hace aún más precioso. Javier la besó suavemente, sellando promesa silenciosa de valorar cada día como regalo milagroso. Habían desafiado convenciones sociales, enfrentado juicios despiadados y sacrificado seguridades por incertidumbre. Pero encontraron algo que ninguna fortuna podía comprar: amor genuino, compañía verdadera, hogar construido sobre aceptación mutua. Su historia se convirtió en leyenda local, no como escándalo, sino como testamento de que el amor auténtico trasciende edad, estatus y prejuicio. Demostraron que nunca es tarde para elegir felicidad sobre apariencias, que el coraje de seguir al corazón vale cualquier precio. Y vivieron, no perfectamente, pero plena y honestamente, hasta el final de sus días.